El Salón de las Letras. Siéntate a hablar con nosotros. Con Fátima Villegas y David Martínez. Bienvenido al Salón de las Letras, el podcast, tu podcast, en donde vamos a hablar normalmente de libros, vamos a hablar de contenido editorial, pero hoy os traemos un tema, si eres escritor pues igual te interesa, que es relativo a las formas de poder publicar tu libro, poder publicar un manuscrito. No estoy solo, como siempre, me acompaña mi querida Fátima. Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, pues, Aquí estamos. listo y a punto para empezar a hablar hoy de este maravilloso tema. ¿Estás lista? Oye, aquí sentadita lista para hablar. Ya te veo ya. Pues venga. Hoy vamos a hablar de las 3 formas de edición que hay normalmente. Vamos a empezar hablando por la edición tradicional, vamos a tratar la autoedición y vamos a hablar de la coedición. Empezando por la edición tradicional. ¿Qué es una edición tradicional, Fátima? ¿Qué sería una edición tradicional? Pues hacemos todo el mundo, la de toda la vida, la de siempre. Edición tradicional. Yo escribo mi libro, lo mando a las editoriales lo quieren o no, y en caso de que lo quieran, hacen la inversión económica y publican nuestro libro, hacen una tirada, 2 tiradas, bueno, lo que hablemos en el contrato, que de eso hablamos otro día, y ya estaría, sería eso. La editorial le gusta mi libro y me lo publica, me promociona y me imprime los libros. Básicamente sería esto. Básicamente, como ha dicho Fátima, es una forma de publicar el libro en la que yo le mando mi manuscrito, porque normalmente mandas el manuscrito en su mejor versión, mejor dicho, para que la editorial pues evalúe si concuerda con su catálogo. Normalmente recomendamos a nuestros escritores que nos estén oyendo que manden el libro a una editorial que concuerde con lo que han escrito. Parece de perogrullo. Preferentemente. Parece de perogrullo, pero no es lo mismo mandar una novela histórica a una editorial como Minotauro, que solo publica fantasía y terror, que mandar una de suspense a Edasa, que solo publica histórica. ¿De acuerdo? Claro. Vamos a hablar de los pros. Vamos a empezar hablando de los pros de esta forma. Es una de las muchas que hay, de las 3 que queremos hablar hoy. ¿Y cuál piensas tú, Fátima, que es uno de los pros de este método de publicación? Creo que lo más importante es la difusión y la inversión que hace la editorial cuando una editorial te quiere publicar tu libro. Esto es lo más importante. Hombre, evidentemente, si te están pidiendo dinero, huye. Bueno, no huyas porque puede ser otro... Pero si te dice que es editorial tradicional y no te están pidiendo dinero, huye, sal corriendo de ahí. Cuando os pidan dinero, alarma, porque además, bueno, dependiendo del tipo de editorial, depende si es una grande, una mediana o una pequeña, las editoriales mediana tirando a grande y grandes, te dan un adelanto. Tú no pagas, te pagan a ti, es tu obra. ¿Vale? Que nos engañen. De esto hablaremos también en otro programa, ¿verdad, David? Sí, pero también te digo que existen editoriales más pequeñas que también te dan un pequeño adelanto. Por ejemplo, la editorial Hydra también te da adelanto de lo que piensan que van a percibir y te lo hacen llegar. Otro de los grandes pros que yo le veo a esto, por lo menos los primeros meses el marketing no lo tienes solo que hacer tú. O sea, todo el tema de difusión del libro no tienes por qué hacerlo tú. Hombre, lo hace también la editorial, pero consejo, y muévete tú también para publicitar tu libro. Qué mejor que tú que conoces el libro, que lo has escrito,
para hacer llegar a un mayor número de público. Pero el tener respaldo de la editorial que pues tiene detrás prensa, esto, lo otro, siempre ayuda a llegar a más gente. O sea, esto es muy importante, ¿no? El hecho de que la difusión que hace una editorial pues no es la misma que podamos hacer nosotros como autores noveles o autores que estamos pues, recién salidos del huevo, ¿no? Pollitos que estamos recién salidos del huevo y no sabemos muy bien por dónde tirar. Una editorial se va a encargar de ese trabajo. ¿Por qué? Porque le conviene, porque cuanto más vende, más dinero se lleva. Que esto pues, sería un contra, ¿no? Un poco. Bueno, sí, es uno de los contras, que es por el tipo de contrato. Normalmente te corresponde entre un 10 y un 20% de las ganancias. 20 si eres muy bueno y te conoce mucha gente. Un 10 si no te conoce ni Perry. Lo que se traduce en la editorial se lleva el 90 o el 80% de tu trabajo y tus noches de insomnio escribiendo. Exactamente, chicos. No olvidéis que es muy importante, muy importante recordar que una editorial es un negocio. Y tiene que ganar de algo. Pero, ¿te conviene realmente ganar solo un 10% si te quieres dedicar a esto? Quizás no. O quizás sí, si vendes libros como churros, como Meghan Maxwell, pues igual no te importa llevarte un 10%. Hombre, porque escribes un libro en una semana y en el año puedes publicar 10, entonces pues, y además vendes como churro, pues entonces pues tienes un montón de dinero y te puedes dedicar a ser un señor o señora de tu casa y a escribir directamente. Sí. Que es mi sueño, no sé el tuyo, David, pero el mío lo es. Hombre, mi sueño es poder vivir de esto, sí, o sea, me encantaría poder estar viviendo de esto como hace gente como Ana González Duque o Gabriela Campbell, que si nos escuchan en algún momento, ojalá vengáis alguna de las dos aquí a hablar con nosotros, ¿sabes? Desde aquí quedáis invitadas en cualquier momento, vamos, cuando queráis venir, os hacemos un hueco, en cuanto nos digáis. Por la noche trabajamos y grabamos, si queréis, por la noche o de madrugada. Hacemos lo que haga falta. Hacemos arquitectura. Si queréis jamón, también os mandamos, no pasa nada. Claro, además, que Fátima vive en Huelva, que vive en Lepe, que tiene cerca de Guijuelo. David, por favor, que después viene la gente a mí a buscarme a casa. Bueno, sí, también es verdad. No nos timbréis, chicos. Bueno, en fin, que pros bastante buenos, contras también bastante contras que pensar. Después también otro tema que se me ocurre que puede ser una contra y que a la vez puede ser un pro dependiendo de la persona y la forma de verlo de cada uno. Con una editorial tú no sabes, lo digo por experiencia propia, no sabes nada de cómo va tu libro, de las ventas que estás teniendo, más allá de lo que la gente te pueda decir. De si la gente te habla y te dice que te ha comprado tu libro y que le ha gustado mucho. Pero digamos que la parte administrativa, la parte, digamos, de los números, de saber qué está ocurriendo con tu libro, tú no lo sabes, porque normalmente por contrato te mandan un informe de venta al año o a los 2 años y te van diciendo, pues eso, anualmente, ¿no? ¿Que esto está bien? Sí, bueno, te despreocupas un poco, pero también gusta saber desde dónde te están leyendo, cuántos libros se están vendiendo, cómo están yendo las ventas, ¿no? O dónde están tus libros, en qué librerías están, que esto, bueno, una editorial normalmente te lo dice, pero no tienes que andar preguntándolo. Lo sabes porque lo sabes o no lo sabes, una de dos. Y con una editorial es más difícil saberlo. Me parece que esta postura es una de las más legítimas. No por nada, sino porque es que a mí también me gustaría saber dónde me están leyendo. Pero que me llegue al año una cartita con un cheque diciéndome hemos ingresado no sé cuántos, hemos vendido, por ejemplo, mi último informe de ventas de mi poemario fueron 5 euros. 5 libros vendidos, a 10 euros el libro, fueron 5 euros. O sea, un auténtico desastre. Un dineral, ¿eh? Te da para la casita en Mallorca, para el verano. Visitó en la playa.
Yo en mi primer informe de ventas de la editorial con la que publiqué por primera vez y con la que no volveré a publicar nunca, fueron 8 euros. ¡Oh! Teniendo en cuenta que el libro se vendía a 18. 8 dineral. Me estás diciendo que bueno, eso es otra cosa que quería decir. Hay algunas editoriales a las que haremos referencia un poco más tarde en este podcast, pero que en el contrato te dicen que tu libro te va a costar 12 euros. Ah, que cuesta 12 euros mi libro. ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo sabes en este contrato, sin haber hecho una tasación de las páginas ni de cuánto trabajo te va a llevar, cómo puede ser que sepas ya el precio? Me parece, bueno, ahora después hablamos de editoriales extrañas. Bueno, eso ya lo dejamos para otro programa. Para otro programa con más detenimiento, porque ahí hay mucha tela de cortar. Hay telita. Pero no, eso ya lo hablamos en otro programa y así pues nos escucháis otro día más porque somos súper divertidos y hablamos de cosas interesantes. Somos un encanto de paz. Entonces, continuamos. En conclusión, ¿qué opinión te merece a ti la edición tradicional, Fátima? Pues a mí me gusta la tradición editorial, o sea, la tradicional, la edición tradicional, la de toda la vida. Te voy a decir que yo he probado 2 veces, la primera mal, ya os contaré en otro programa, la segunda bien. Una editorial de verdad fiable, mediana, pequeña o grande, merece la pena porque hacen la inversión ellos y porque, quieras que no, siempre es como una aprobación de un profesional del sector que una editorial te coja tu libro. Y a mí me parece por lo menos importante a nivel en narrativa, en poesía me parece menos importante, pero en narrativa me parece importante contar con la aprobación de una editorial y aunque bueno uno no tenga control de temas como precio, como difusión o de las ventas a niveles que por ejemplo me gustaría tener un poco más, pero bueno, a mí de momento me está rentando. Con la segunda, con la primera no me rentó nada, pero con la segunda editorial, Ediciones Atlantis, pues me está rentando mucho y estoy muy contenta. Porque es una editorial que es mediana, pero te cuida como autor. Entonces, pues, eso te alegra, ¿no? A mí me gusta. O sea, sí, no me gusta, pero bueno, también luego te diré otras cosas que también me gustan, pero me gusta a mí la edición tradicional. ¿A ti qué te parece, David? Cuéntanos tu opinión. A ver, antes de decir nada, si no te tratan bien en una editorial, huye. Huye en cuanto se termine el contrato, por Dios. Alarma. Sobre todo lo que nos interesa. Si estás buscando editorial tradicional, busca en Google. Editorial fulanito de tal, fraude, o no sé qué, o hijo puta, no, págame mi dinero, cosas así, ¿vale? Pero a mí, ¿qué opinión me merece la edición tradicional? Me parece que es una de las mejores formas para llegar al gran público. Explícame. Me parece que necesitamos de edición tradicional si queremos conseguir lectores objetivos de tu género. Puedes trabajarte muy bien al final tu marca personal como escritor. Yo estoy intentándolo no solo con este podcast, sino también con mi Instagram, que os lo dejamos en las notas del programa, el mío y el de Fátima, que siempre se nos olvida decir que nos sigan en nuestras redes sociales. Pero creo que es muy importante al final que una editorial te apoye para hacer crecer tu marca personal como escritor. Eso es escribir no ficción, pero ya hablaremos de escribir no ficción. ¿Es imprescindible publicar con tradicional? No, pero yo veo una buena opción al final publicar con tradicional si quieres llegar a más público, por lo menos en tu género. Y ahora hablando de todo un poco, ¿puede haber editoriales tradicionales que se disfrazan de ellas pero que realmente no son?
Claro que las hay. Claro que las hay. No damos nombres, no vamos a dar nombres. Pero... Aquí no damos nombres, nada más que damos nombres de cosas con las que estamos contentos, David. Exactamente. Con las que no las damos, por si acaso. Claro que las hay, a patadas. Chicos, de verdad, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esto porque se aprovechan y te engañan. Pero, pues ahí están las alarmas que ha dicho David. Si te piden dinero, huye. Sí. Si te tratan mal, huye. Si ya tú ves que ya la cosa no funciona bien porque tú ves cosas turbias, huye y por favor leed bien los contratos editoriales, que de esto hablaremos también otro día, pero leed muy bien los contratos editoriales. Sí, lo normal... ¿Qué estáis haciendo con vuestro libro y a quién se lo estáis dando? Eso... Esto es muy... Iba a decir que eso me lo podéis hacer llegar a mí, que soy jurista de estudio, no de profesión. Pero sí que conozco bastante bien los entresijos legales, cómo te pueden sacar una cosa, cuando te pueden sacar otra. Y si hay una cláusula que no es muy clara, huye. Pero sí, hay editoriales que se disfrazan, son corderitos, o sea, son lobos con piel de cordero, que digo yo. Y son editoriales que hacen ¡saca! Y te sacan los cuartos pues por donde no tienes que sacarte. Y el fin principal de estas editoriales, al final, y finalizando ya con este tema, es hacerse rico a costa del autor, no a costa del lector. Siguiendo con otro orden de cosas en este podcast, que vamos a terminar ya con la edición tradicional, antes de pasar a autoedición, que es la siguiente forma que hemos considerado. ¿Existen diferencias entre editoriales? Te pregunto, Fátima. Por supuestísimo, David. Hay, digamos, por magnitud, tenemos como 3 tipos de editoriales. Está la editorial pequeña, la editorial mediana y la editorial grande. Hay editoriales que son pequeño-medianas, hay editoriales que son mediano-grandes, pero así a grandes rasgos tenemos grande, pequeña y mediana. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es, como en todo en la vida, David, dinerito, dinerito, dinerito. Las que tienen más dinerito, pues son grandes. ¿Cuáles son grandes? Planeta, Penguin, así, por ponerlas en el mapa. Pequeñica. RBA. Mediana, por ejemplo, Atlantis es mediana, Frumi Ediciones es mediana, pequeñas ahora mismo no me viene ninguna. Edasa es mediana, Minotauro es pequeña. Pamies es pequeña. Edasa es mediana, aunque tiene muchos años de historia y funciona que te cagas. Iba a decir Grijalbo, pero Grijalbo pertenece a Penguin. Grandísimo, porque Penguin es el gigante. Son los tiene muchos sellos. Que de esto también podemos hablar. Pero bueno. Sí, bueno, ya hemos hecho bastante promoción, David, que no nos están pagando esta gente a nosotros. Ya no hemos venido a hablar de ello. Pero la diferencia principalmente está en el dinero y en la inversión que pueden hacer en ti y en tu obra. ¿Quiere esto decir que una editorial pequeña va a hacer que tu libro sea peor? Pues no, porque una editorial pequeña una editorial pequeña tiene que mirar muy bien qué es lo que va a publicar, porque no tienen la inversión que tiene una editorial grande o mediana, entonces pues se lo piensan más y llevan más cautela. Y normalmente cuidan mucho sus libros. En la mediana también se suele cuidar mucho los libros. No digo yo que en las grandes no. Pero sí que se mima mucho al libro porque están buscando crecer, ¿no? Claro, esto es así. Una editorial mediana lo que está buscando al final es pegar el bombazo y convertirse en grande o que la compre una grande. Por ejemplo, exactamente. Salamandra era una editorial pequeña. Que la compre una grande, pero se quieren hacer grandes, claro. No olvidemos que es un negocio. Por ejemplo, siempre se quiere crecer. El ejemplo paradigmático de una mediana que se convierte en grande.
Salamandra. Tengo yo varios Salamandra. O Gigamesh, sí. con Canción de Hielo y Fuego. Sí, claro. Pero que es normal, o sea, no olvidemos, nunca podemos olvidar el hecho de que una editorial es un negocio como el que pone una tienda. Si tú pones tu tienda de ropa, a ti te gustaría convertirte en Amancio Ortega y tener una cadena mundial de ropa. Sí. ¿Que lo vas a conseguir? ¿Quién sabe? Pero tú lo vas a intentar, ¿no? Esto es el tema. Y al final tú como escritor también eres un negocio. Un negocio que vende libros. O sea, que vende manuscritos editoriales. Siguiendo... Fabricas libros. Ahí estamos. Y esto sería la diferencia entre editorial y el dinero. El dinero. Ya está. Dinero. Siguiendo con el orden que teníamos previsto en este podcast tan maravilloso, que está saliendo fantástico, ¿no? Yo me lo estoy pasando pipa. Tercero, la autoedición. ¿Qué es la autoedición, Fátima, que tú aquí tienes más experiencia que yo? Pues David, la autoedición es como pan palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo escribo el libro, yo lo publico, todo yo. Todo yo, muy egocéntrico, ¿no? Yo hago mi libro, confío en mi libro y o bien lo mando a edición tradicional o no, o directo, porque lo puedes enviar a una editorial y la editorial no quererlo y tú decir como el gran Saramago, bueno, pues me publico yo y me convierto en el gran Saramago, porque Saramago, por ejemplo, no es así como una anécdota, ¿no? El gran José Saramago no le quisieron publicar sus libros, su primer libro, y él se autopublicó y después se hizo su propia editorial para editarse él mismo porque él confiaba en sus libros y ahí está el tío siendo bestseller. Entonces, ¿la autoedición es mala? No, yo también la he probado, estoy ahí, estoy feliz. Pues, lo que pasa es que eso, pues, lo tienes que hacer tú todo. Es un pro y un contra, lo haces tú todo. Entonces no puedes culpar. Si algo sale mal, es tu culpa, amigo. Exactamente. Lo bueno, o sea, la autoedición al final es una forma de publicar igual de legítima que la publicación tradicional, pero que muchas editoriales, sobre todo algunos sellos muy grandes como el de RBA o Planeta, han intentado desvirtuarla porque decían que pues tienen menos calidad. La polla como una olla. O sea, siendo sincero, conozco... ¿Tiene menos calidad? Sí, no. A ver, lo bueno de la autoedición es, como digo, que tú te lo guisas, tú te lo comes. Lo malo, pues que accede al mercado muchísima más gente que cuando solo había edición tradicional, por ejemplo, ¿no? Ahora puede acceder al mercado cualquiera que escriba en un Word mierda, lo ponga en Amazon y lo venda. O sea, claro. Y ya está. La cosa es que alguien lo compre. Pero esto es lo que tiene algo muy malo, que es que hay muchísimo más mercado, que hay muchísimos más libros. Al cabo del día, no sé cuántos libros se puede publicar, gracias o por desgracia de la autoedición, pero si te vas a autoeditar, autor que nos está escuchando, yo no soy ninguna autoridad ni nadie para decirte esto, pero soy una gran lectora. Y te lo digo más como lectora como escritora, tienes que cuidar muchísimo tu libro. Tú no puedes coger tu Word sin ni siquiera haberle pasado el control de corrección ortográfica y ponerlo y venderlo. ¿Por qué? Porque a los lectores no nos gusta un libro que no está cuidado. A mí no me gusta un libro que está mal escrito, que la portada no me dice nada, en fin. Son cosas que, pues si tú quieres conseguir lectores, tienes que currarte. Es que escribir un libro y autopublicarte ya no es solo escribir un libro, ya engloba muchísimo. Sí, es lo que tú dices. Al final, el hacer la autoedición conlleva, pues, tener que buscar un corrector, un maquetador y un ilustrador o un portadista. Y que te salga un producto, o sea, al final es lo que estábamos hablando. Entonces esto es un negocio. O sea, tú escribes libros y quieres ganar dinero con ellos.
si quieres vivir de esto, como nos pasa a Fátima y a mí. Al final lo que tenemos que procurar es conseguir unos libros con un producto como Xavi, Xavi de Escritores en la Red, al que le mandamos un beso muy grande desde aquí. No le gusta definirse como producto ni del marketing, pero es que al final esto es un producto que tú vas a lanzar a la gente para que lo consuma. Entonces, pues, si quieres lanzar un producto, mímalo mucho. Bueno, claro. ¿Cómo y dónde autopublicar, Fátima? Claro. ¿Cómo autopublicar y dónde? Que es lo importante. Para autopublicar, lo único que necesitamos, chicos míos y chicas mías, queridos asistentes de nuestro Salón de las Letras, pues es tener un libro. Para empezar, necesitamos tener un libro. Y ya, pues, pasarlo por chapa y pintura, como yo digo, ¿no? Ilustración, maquetación, corrección, pulir mucho el libro. Y ya después, cuando ya está todo esto hecho, que de eso en concreto hablaremos otro día, cuando ya está todo hecho, pues podemos autopublicar. La que más se conoce, Amazon. En Amazon tenemos la página KDP, que es donde los autores volcamos o subimos nuestros libros con su portadica y sus cosas, y Amazon, por ejemplo, tiene una cosa muy buena, que es que te da directamente un ISBN. Por lo tanto, no lo tienes que comprar tú, lo cual es un punto muy a favor de Amazon. Entonces, pues tú te puedes publicar en Amazon. Yo lo que hago es que primero publico en Amazon, bueno, lo que he hecho, porque lo he hecho por primera vez ahora, con Arquitectura de un Corazón. Me he autopublicado desde Amazon, que es muy sencillo, solo tienes que seguir unos pasos ahí. Si quieres más ayuda o un poquito más de tal, escríbeme en cualquiera de mis redes o a mi mail o en cualquier sitio. Soy F Caja de Pandora, como ya sabéis, entonces pues me buscáis y yo os ayudo. Luego está, aparte de Amazon, en Amazon tú puedes decidir si poner tu libro o no en Kindle Unlimited, que no solo te pagan por vender por tus libros que estás vendiendo, sino también cobras por la gente que tiene acceso a Kindle Unlimited, que es como una especie de Netflix de libros, lo cual me parece genial. Es una plataforma bastante chula. Luego está Google Play Libros, luego está Kobo, que es de Fnac, bueno, y de Rakuten ahora también. Luego está Apple Books y creo que no se me escapa ninguna. Aquí es donde están mis libros de momento, mis ebooks. La única que te permite gratuitamente publicar, bueno, gratuitamente, ahora os explico esto de gratuitamente, es Amazon, la que os permite publicar en papel y en ebook. Todas son gratis, pero gratis, ¿qué significa gratis? Amazon te presta su negocio para vender tu producto, que es tu libro, y tú a Amazon a cambio le tienes que pagar el precio de impresión de cada libro, bueno, que no se lo paga, se lo cobra directamente. El precio de edición, de impresión de cada libro, que bueno, no es tan caro, y el precio, aparte, el 30% o el 70% ya lo que tú decidas darle a Amazon, porque depende del precio que tú le pongas al libro, ¿no? Te pone unos rangos en los que te puedes llevar un 70 o un 30%. Esto es ya, como yo digo, up to you. Un poco lo que tú quieras. Yo tengo puesto para yo llevarme un 70, ¿por qué? Porque se va a llevar un 70% mío a Amazon, la necesidad. Y luego pues está Kobo, que ya me estoy yo enrollando. Está Kobo, que Kobo solo se puede ebook, en Google Play Libro ebook y en Apple Books también ebook. Pero pues con Amazon pues puedes publicarlo en tapa blanda y en ebook. Además es muy sencillo. Y yo lo recomiendo muchísimo, David, te lo digo, de verdad. Sí. Tomo nota. Más cosas que queríamos tratar. Bueno, yo es que de esto tengo un poco menos idea porque nunca he tenido el privilegio, la suerte de, como Fátima, escribir tanto. La verdad es que no he sido tan prolífico. Pero sí que deciros que yo le veo una serie de pros a esto, y es, evidentemente, tú te lo guisas, tú te lo comes, como ha dicho Fátima, pues al final hace que tú tengas más control sobre el producto final, tengas más control sobre el libro y tengas más control sobre todo. Al final eres tú la propia editorial, o sea, tú haces de tu propia editorial.
Claro. Y me parece una ventaja bonita. Otra de las ventajas más bonitas que le veo es, pues, evidentemente, el rédito económico. No vamos a negarnos. El rédito económico que te puede... O sea, no es lo mismo llevarte un 10 que un 70. Seamos sinceros. Evidentemente no. Yo tengo que decir que, por ejemplo, con asignaturas pendientes, que es algo que me hace mucha gracia, ¿no? En los 2 años que estuvo con la editorial, que es la primera edición del libro, se vendió para que yo ganara 8 euros. Y tengo que decir que, bueno, ahora mismo asignaturas pendientes lleva desde julio en Amazon, autopublicada, la segunda edición, que bueno, está remasterizada, está diferente, y le tengo metido más poemas, en fin, para que merezca la pena comprarse el libro. Y resulta que es que estoy vendiendo mucho más ahora y se está leyendo mucho más ahora que pues, hace 2 años, que es cuando se publicó, ¿no? Está guay. Está muy guay. Sigamos con algunas contras del asunto. Y yo lo que le veo sobre todo es que tienes que hacer una pequeña inversión. Le tienes que meter una pequeña inversión al libro. O no piensa lo mismo, Fátima. Hombre, hay que invertir en tu producto, en tu obra, claro que hay que invertir. Para autopublicarte tienes que invertir. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues porque no está listo para publicarlo. Si tú, tal y como lo escribes en el Word, si no necesitaras portada ni nada, pues bueno, pues vaya. Pero necesitas una portada, por lo tanto necesitas pues, un diseñador gráfico o un ilustrador o un portadista que te haga tu portada o tu cubierta completa, ¿no? Que esto vale dinero. Necesitas la maquetación, que bueno, en mi caso es que yo sé maquetar. Claro. Pero si no sabes maquetar, necesitas a alguien que te maquete. Necesitas corrección. Chicos, necesitas un poquito de gastar un poquito, pero pero como digo, es un poco un riesgo, ¿no? Es un riesgo de que salga bien o no. Es un poco una aventura. En definitiva, yo creo que al final la autoedición creo que también es una de las mejores formas para darte a conocer. Pero es una forma que tienes que tener ya un público basado, tienes que tener ya una audiencia formada, y yo creo que primero publicaría con tradicional y luego ya me aventuraría a una autoedición una vez tengas tu público objetivo ya, o tu público y audiencia ya formada. Entonces sí me explico. Sí, te ha explicado estupendamente. O sea, es un poco lo que yo opino, ¿no? Yo, por ejemplo, el primer poemario lo publiqué pues, con una editorial que creíamos que era tradicional, supuestamente tradicional. De ahí escribí la novela, que fui con una editorial tradicional, pero el segundo poemario tenía claro que quería lanzarme y probar con la autoedición. También tienes que ser objetivo. Y bueno, el libro, dárselo a lectores cero y que lo lean y que te den opinión y que te digan, a lo mejor estás confiando mucho en tu obra, esto es o no, y crees que puede tener arranque y crees que tienes pues ya un público, aunque no hayas es que a lo mejor tienes un público porque tienes muy buen alcance en redes y tienes fans y cosas y te van a leer, ¿vale? Pero yo siempre intentaría primero con tradicional. Aunque la autoedición me gusta mucho porque me gusta mucho pues, poder ver, como el otro día, que me hizo mucha ilusión, que me están leyendo desde Canadá, David. ¿Cómo te lo pones? En Canadá. Qué buen sitio. Pues allí, desde lo más alto de Toronto. Lo que se ve desde lo más alto de Toronto es todo Toronto entero. Claro, Toronto entero. Entonces, bueno, pues eso, tiene muchos pros y también tiene contras. Ya lo que uno quiera. Exactamente. Es totalmente legítimo y a mí me gusta.
Bueno, continuando con los métodos de publicación de los libros, tenemos la coedición. Con la coedición tenemos que ser muy suavecitos y no nos podemos meter mucha caña, porque es un tipo de edición que levanta bastantes ampollas. Así que vamos a intentar ser muy cuidadosos y decir que la coedición al final es yo le pago a una determinada editorial o imprenta en muchos casos para que me haga servicios editoriales como la corrección, la maquetación, en su caso puede llegar también a ilustración, encuadernación e impresión de mi libro. ¿Estás de acuerdo con ello, Fátima? Con que no nos mojemos demasiado y seamos suavecitos y todo lo buena gente que se pueda hacer. Hay que decir que también es una forma legítima de publicar su libro y que cada uno decide cómo quiere publicar su libro. Yo es algo que yo, por ejemplo, no haría, quizás porque soy pobre y no tengo dinero para gastarme 1.000 y pico euros en una tirada de mi libro. Quizás porque no me apetece pagarle a alguien por publicarme, cuando lo puedo hacer yo sola. Pero ya esto, como digo, esto es a gusto del consumidor. Oiga. Es totalmente legítimo. Y es totalmente legítimo que si, por ejemplo, no tienes la facilidad o la digamos, la forma de conseguir pues alguien que te maquete, que te corrija y que te publique, pues que tires por una coedición que, bueno, pues vas a tener un producto bien cuidado en el mercado. Pero eso sí te va a costar dinero, claro. Está clarísimo. Hay algunos sellos de coedición muy interesantes, como puede ser Letrame, como puede ser Caligrama, Círculo Rojo, Punto Rojo, etcétera, que ofrecen servicios de coedición pues, interesantes. Para mí, bueno, yo es que es lo que dice Fátima, yo no lo haría básicamente porque yo tampoco no gozo de una economía boyante, así que prefiero que si autoedito pues contar con gente que me lo hace mejor. O sea, que me lo hace mejor, perdón, que me lo hace igual y me lo hace a menos precio y puedo buscarme las mañas por mi cuenta. Pero bueno, que es... En el sentido económico. Mejor en el sentido económico. Te puede salir mucho más barato autoeditarte si conoces las personas que te pueden ayudar, pues en tu portada y todo esto, que pues con un sello de coedición. ¿Qué pasa? Pues que un sello de coedición pues cuenta pues también con un poco más de difusión también, ¿no? No dejan de ser editoriales, no deja de ser, claro, digamos otra vez la palabra negocios, y por tanto si tú les pagas y ellos van a sacarle rédito a tu producto, también quiere llevarse la mayor parte que puedan del pastel, ¿no? Entonces pues siempre van a intentar hacerte vender porque les conviene. Evidentemente, es lo que estábamos diciendo. Al final esto es yo te pago por X y damos chanchi por chanchi. Claro. Entonces, pues, nuestra opinión, creemos que al final existen otros métodos igual de legítimos, es otro método legítimo más para publicar, pero que a nosotros personalmente pues, no nos termina de convencer del todo. Continuando ya por último, bueno, terminando o finalizando ya este programa, solo se puede escoger alguna de estas vías de publicación, solo una de ellas, o pueden elegirse entre todas. Efectivamente, David, se puede elegir. Tú puedes publicar hoy un libro con una edición tradicional, después puedes mañana publicar otro con autoedición y pasado uno con coedición. ¿Por qué? Pues porque sí, porque al final el que toma esa decisión es el autor, y si a ti te apetece irte con una editorial, te vas con una editorial, y si te apetece autopublicarte, pues te autopublicas, que es aquí el caso de Servidora, que lo mismo publica con tradicional que se autopublica sola.
miedo y que os sintáis más cómodos, desde luego. ¿No, David? ¿Tú qué opinas? No, sí, yo opino lo mismo. Cada uno decide hacer con sus libros lo que considera. Ahora, es bueno tener, si te quieres dedicar al final a esto, pues al final no es mala idea de tener un híbrido entre autoedición, coedición y edición tradicional. En conclusión, que cada uno con su decisión, con su manuscrito haga lo que quiera, pero que siempre es bueno pues contar con diversos métodos de publicación. ¿Opinas lo mismo, Fátima? Opino lo mismo, y sobre todo que la suerte que tenemos que hoy en día pues podemos publicar nuestros libros sin depender necesariamente de que una editorial nos quiera publicar, cosa que hace 10 años no sucedía, ¿no? Y es importante valorar también esto, que tenemos las formas de hacerlo, que podemos publicar cuando queramos y como queramos, y que simplemente como consejito de final de programa os digo que elijáis lo que elijáis, hacedlo con cabeza y sopesando muy bien lo que estáis haciendo, ¿no? Porque al final vuestro libro es una parte de vosotros, por lo menos los míos lo son. Al final un libro es como un hijo y quieres tratarlo como tal. Sí, y dicho esto, pues muchas gracias por escucharnos a los dos, a estos dos frikis de la literatura, que nos gusta mucho hablar. Este programa se nos ha ido a 40 minutos, Fátima. Entonces, pues sin más que añadir, pues muchas gracias por escucharnos. Te dejamos en las notas del programa todas nuestras redes sociales, cuando las tengamos las engancharemos en las páginas web de cada uno y los libros de cada uno. Y sin más, nos vemos la semana que viene en otro episodio. Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego! Y me pregunto yo, después de este pedazo de podcast que te acabas de comer con patatas y huevos, ¿tanto te cuesta darle en un momentito a suscribirte? ¿Un like? ¿Un comentario de buen rollete? No sé, ahí te lo dejo. Tampoco quiero ser yo aquí el pesado de turno. Pero vamos, que si no te suscribes me vas a aguantar aquí bastante. Suscríbete, anda, por favor.